Los terríficos secretos del abismo azul. Imagínate por un momento un mundo donde, literalmente, llueven diamantes del cielo, pero no te emociones, porque para verlos tendrías que sobrevivir a vientos que corren mucho más rápido que un avión de combate en plena persecución. Estamos hablando de un rincón del universo pero tan alejado del sol, que el mediodía parece un eterno atardecer, y el frío es algo que simplemente desafía todo lo que creemos saber sobre la física. Aquí, las reglas del juego cambian por completo. Es un lugar de un azul profundo, casi hipnótico, pero no te dejes engañar por su belleza. Es el gigante de hielo que la humanidad apenas si ha empezado a conocer. Es un abismo de misterios que te hiela la sangre, un gigante gaseoso que se esconde en las sombras más densas de nuestro sistema solar. Hoy vamos a dejar atrás la comodidad de la Tierra para hundirnos en la oscuridad de un planeta que parece sacado de una pesadilla de ciencia ficción, pero que es tan real como el suelo que pisas. Prepárate, porque lo que sucede en las profundidades de este coloso azul no se parece a nada que hayas visto antes. Estamos a punto de cruzar la última frontera, el puesto más lejano de nuestra vecindad cósmica, donde el silencio es absoluto y el caos es la única ley constante. Bienvenidos al fin del camino. Bienvenidos a la furia congelada de Neptuno. Neptuno no es solo el octavo planeta, es el último centinela, el guardián solitario que vigila la entrada al vacío absoluto. Lo curioso es que, a diferencia de los demás, a este gigante no lo encontramos simplemente apuntando un telescopio al cielo y diciendo, «Ahí está». No, a Neptuno lo descubrimos primero con la punta de un lápiz y un montón de cálculos matemáticos. Fue como si el universo nos estuviera lanzando un reto, dejando pistas sobre algo masivo que estaba alterando la órbita de Urano. Fue la pura lógica la que nos dijo que ahí afuera, en la negrura total, tenía que haber algo más. Y cuando finalmente lo vimos, nos dimos cuenta de que habíamos encontrado al vecino más rudo y despiadado de toda la cuadra cósmica. Es un mundo que no perdona. Mientras que otros planetas tienen climas que podemos intentar entender, Neptuno es una bestia aparte. Es considerado el planeta más implacable de nuestro sistema, y no es para menos. Su sola existencia es un desafío a la calma. Aquí, la atmósfera es un campo de batalla constante, y las temperaturas caen a niveles que harían que el hielo de la Antártida se sintiera como una tarde de verano. Es el puesto de avanzada más remoto, un gigante de hielo que guarda secretos que apenas estamos empezando a descifrar. ¿Por qué es tan violento? ¿Qué es lo que realmente pasa bajo esas nubes espesas de metano? La verdad es que Neptuno es mucho más que una bola azul flotando en el espacio. Es un recordatorio de lo pequeño que somos y de lo salvaje que puede ser el universo cuando decide alejarse de la luz de nuestra estrella. Para entender de verdad lo que significa estar en Neptuno, primero tenemos que sacudirnos de la cabeza cualquier idea de cercanía que tengamos. Aquí en la Tierra, estamos acostumbrados a que el Sol sea ese patrón generoso que nos regala luz y calor todos los días, una presencia constante que domina el cielo. Pero a medida que nos alejamos, el Sol empieza a verse más chiquito, más débil, como si se estuviera rindiendo ante la inmensidad del espacio. Para cuando llegas a los dominios de este gigante azul, te das cuenta de que has cruzado una frontera invisible. Estamos hablando de una distancia de 4.500 millones de kilómetros. Piénsalo un segundo, porque ese número es tan grande que nuestro cerebro ni siquiera alcanza a procesarlo bien. Es una distancia tan bestial que la luz, que es lo más rápido que existe en todo el universo, tarda más de 4 horas en llegar desde el Sol hasta las capas superiores de Neptuno. O sea que, si por algún milagro el Sol se apagara de repente, los neptunianos, si es que hubiera alguien ahí abajo, tardarían 4 horas largas en quedarse a oscuras. Es una soledad que no se puede explicar con palabras. Es estar en el último rincón de la casa, justo antes de que se acabe el patio
y empiece el terreno baldío del vacío interestelar. Caminar por Neptuno, o bueno, flotar en su atmósfera porque ni suelo tiene, es sumergirse en un reino de penumbra perpetua. Olvídate de esos días soleados, donde tienes que usar lentes porque el brillo te lastima. Allá arriba, el mediodía más brillante se parece más bien a un atardecer muy triste aquí en la Tierra, o a ese momento exacto cuando el sol ya se metió, pero todavía queda un poquito de claridad en el horizonte. El sol ya no es ese disco gigante y amarillo que conocemos. Desde Neptuno se ve apenas como una estrella muy brillante, un punto de luz blanca que destaca entre las demás, pero que ya no tiene la fuerza para calentar ni un poquito. Es una luz fría, una iluminación que no reconforta, que solo sirve para resaltar lo vacío que está todo a tu alrededor. Y es que Neptuno está 30 veces más lejos del Sol que nosotros. Imagínate eso, 30 veces más distancia de la que ya de por sí nos separa de nuestra estrella. Es como si te hubieras ido a vivir al sótano más profundo de un edificio enorme, donde apenas llega un reflejo por una rendija allá a lo lejos. Esa falta de luz es lo que le da a Neptuno ese aire de misterio absoluto. Cuando miras hacia afuera, hacia el resto del sistema solar, te sientes como un náufrago en medio de un océano negro. La Tierra, Marte, incluso el gigante Júpiter, son solo recuerdos lejanos, puntitos que a veces ni se ven. Estás en la periferia, en el puesto de avanzada más solitario que te puedas imaginar. Y esa oscuridad no es solo visual, es una sensación que te cala hasta los huesos. Es el aislamiento total. Si lanzaras un grito al vacío, sentirías que el silencio de Neptuno es tan pesado que se traga cualquier sonido antes de que salga de tu garganta. Es un lugar donde el tiempo parece estirarse, donde las estaciones duran décadas y donde la noche no es un descanso, sino el estado natural de las cosas. Aquí, la oscuridad no es algo que llega cuando se va el sol, es algo que vive ahí, que es parte del aire, que te envuelve como una manta pesada de la que no te puedes zafar. Pero lo más loco de todo es cómo esa poca luz que llega interactúa con el planeta. Neptuno tiene ese color azul tan intenso, tan bonito, que parece de mentira, pero tiene una explicación científica que es casi poética. Resulta que su atmósfera está llena de gas metano. Cuando esos poquitos rayos de luz solar logran viajar toda esa distancia y entrar en las nubes de Neptuno, el metano hace de las suyas. Absorbe toda la luz roja, toda la parte cálida del espectro, y lo único que deja rebotar hacia afuera son los tonos azules y violetas. Es como si el planeta fuera un filtro gigante que se niega a aceptar el calor del sol, quedándose solo con los colores más fríos y profundos. Por eso Neptuno se ve así, como una joya de zafiro flotando en un mar de chapopote negro. Es un azul que te hipnotiza, pero que al mismo tiempo te advierte que no perteneces ahí, que ese es un lugar hecho de sombras y de hielo. Esa soledad se siente todavía más cuando piensas en la única vez que alguien, o mejor dicho, algo hecho por humanos, pasó por ahí. Fue en 1989, cuando la Voyager 2 pasó de largo. Imagínate la escena, una pequeña sonda, del tamaño de un cochecito, viajando por años y años en el vacío más absoluto, hasta que de repente se topa con esta mole azul. Las fotos que mandó nos mostraron un mundo que parecía sacado de un sueño, con nubes blancas que flotaban sobre ese fondo azul eléctrico y una mancha oscura que parecía un ojo gigante mirándonos desde la profundidad. Pero después de ese encuentro fugaz, la Voyager siguió su camino hacia afuera, hacia el espacio interestelar, dejando a Neptuno solo otra vez. Desde entonces, nadie ha vuelto. Nadie ha ido a visitarlo. Lo hemos estado observando de lejos con el telescopio Hubble o con el James Webb, pero no es lo mismo. Es como mirar una foto de un pariente que vive al otro lado del mundo y con el que no has hablado en 30 años. Sabemos que está ahí, pero no tenemos ni idea de qué está pasando realmente en su superficie ahora mismo.
Estar en el reino de la oscuridad eterna significa también aceptar que las reglas de la termodinámica aquí son un chiste de mal gusto. Como no hay calor solar que mueva las cosas, uno pensaría que Neptuno es un lugar quieto, congelado y muerto. Pero la realidad es todo lo contrario, y eso es lo que más le vuela la cabeza a los científicos. A pesar de estar en la penumbra, el planeta tiene una energía interna brutal. Es como si el planeta tuviera su propia calefacción prendida allá adentro, en lo más profundo de su núcleo, y eso crea un contraste rarísimo. Afuera, el frío es tan intenso que el nitrógeno se vuelve líquido, pero adentro las cosas están que arden. Ese choque entre el frío del espacio profundo y el calor que viene de las entrañas del planeta es lo que genera un caos que no vemos en ningún otro lado. Pero de eso vamos a platicar más adelante, porque primero hay que entender que aquí, en la orilla del sistema solar, el vacío no está vacío. El espacio que rodea a Neptuno no es solo oscuridad, es un silencio que aturde. Si estuvieras ahí, en una nave con las luces apagadas, te darías cuenta de que el negro del espacio no es un color, es una profundidad que parece que te va a tragar. No hay arriba ni abajo, solo tú y ese gigante azul que ocupa todo tu campo de visión, brillando con una luz que parece venir de adentro, como si fuera una lámpara de lava cósmica. Es una sensación de vértigo constante. Estás tan lejos de casa que la Tierra no es más que un concepto, una idea de un lugar cálido que dejaste atrás hace una eternidad. Aquí, lo único real es el frío, la distancia y esa luz azulada que te baña la cara. Es el aislamiento en su forma más pura. No hay estaciones de radio, no hay señales de GPS, no hay nada más que el latido de tu propio corazón y el susurro del viento solar que llega ya muy cansado a estas latitudes. A veces me pongo a pensar en lo que sentiría un astronauta si pudiera quedarse ahí, orbitando Neptuno por un tiempo. Creo que la mente humana no está diseñada para tanta soledad. Ver ese disco azul girando lentamente bajo tus pies, sabiendo que abajo no hay tierra firme, solo miles de kilómetros de gases comprimidos y un océano que nadie ha visto, te tiene que cambiar la perspectiva de todo. Es un recordatorio de que somos vecinos de un monstruo hermoso, sí, pero un monstruo al fin y al cabo que vive en las sombras. Neptuno es el recordatorio de que el universo no nos necesita, de que hay mundos enteros que funcionan con sus propias leyes, lejos de la mirada de los hombres, en una oscuridad que ha durado miles de millones de años y que seguirá ahí mucho después de que nosotros nos hayamos ido. Es el reino de lo eterno, donde el sol es solo un recuerdo y el azul es la única verdad. Y fíjate que lo más impresionante es que, aunque parece que no pasa nada porque todo está oscuro, Neptuno está en constante movimiento. Esa penumbra es engañosa. Bajo esa capa de serenidad azul se esconden corrientes que mueven masas de gas del tamaño de continentes enteros. Es como un mar en calma visto desde un avión, pero que cuando te acercas, te das cuenta de que hay olas de 100 metros de altura, solo que aquí las olas son de viento y nubes de metano cristalizado. La falta de luz solar no detiene la maquinaria del planeta. Al contrario, parece que la hace más eficiente, como si Neptuno no necesitara de nadie más para ser el lugar más salvaje de la vecindad. Es un sistema cerrado, un mundo que se alimenta de sí mismo y que guarda sus secretos bajo 7 llaves de hielo y sombra. Así que, cuando pienses en Neptuno, no lo veas solo como una bola azul en un libro de texto. Míralo como lo que es, el último bastión, el lugar donde la luz se rinde y empieza el verdadero abismo. Es el reino de la oscuridad eterna, un sitio donde el silencio es ley y donde la distancia se mide en vidas humanas. Es el gigante que nos da la espalda, mirando siempre hacia el vacío de la galaxia, recordándonos que, por más que creamos que conocemos nuestro sistema solar,
Apenas estamos asomando la nariz por la puerta de la casa. Allá afuera, en el azul profundo, todavía hay mucho que no sabemos, y esa oscuridad es el velo que protege los secretos más terríficos de este mundo implacable. Es un lugar que te invita a mirar, pero que te prohíbe entrar. Un abismo que, si lo miras por mucho tiempo, termina por mirarte a ti. Si creías que la oscuridad de la que hablamos era el mayor de los problemas, déjame decirte que apenas estamos rascando la superficie de esta pesadilla azul. Porque, a ver, uno pensaría que un mundo tan lejos de la fuente de calor del sistema solar sería un lugar quieto, una especie de cementerio de hielo, donde nada se mueve, porque no hay energía para echar a andar el motor. Pero Neptuno es un mentiroso profesional. Por fuera se ve como una canica azul, lisita y tranquila, pero en cuanto te asomas un poquito a su atmósfera, te das cuenta de que te metiste en la licuadora más grande y violenta del universo. Aquí es donde la física se vuelve loca. Estamos hablando de que Neptuno tiene los vientos más rápidos que se hayan registrado jamás en cualquier otro planeta de nuestra vecindad. No son ráfagas, no son ventarrones de esos que te vuelan el sombrero, son corrientes supersónicas que alcanzan los 2100 kilómetros por hora. Ponte a pensar un segundo en esa cifra, porque está de locos. Un avión de combate, de esos que rompen la barrera del sonido y hacen que las ventanas de las casas retumben, vuela más o menos a esa velocidad. Ahora imagínate que no es un avión, sino todo el aire que te rodea moviéndose a ese ritmo. Si pudieras pararte ahí, cosa que es imposible, pero supongamos, el viento no solo te empujaría, te desintegraría en una fracción de segundo. Ni siquiera alcanzarías a escuchar el rugido del aire porque el viento va más rápido que el propio sonido. Es un caos absoluto que no se detiene nunca, una furia constante que envuelve al planeta como si estuviera tratando de arrancarse la piel a pedazos. Y lo más inquietante, lo que de verdad le quita el sueño a los científicos en la Tierra, es de dónde diablos saca Neptuno la fuerza para armar semejante desmadre. En la Tierra, el clima es fácil de entender. El sol calienta el aire caliente sube, el frío baja, y eso genera el viento. Es como una coreografía dirigida por la luz solar. Pero en Neptuno, como ya vimos, el sol es apenas un puntito que no calienta ni un café. Entonces, ¿cómo es que tiene tormentas mucho más salvajes que las nuestras? La respuesta está escondida allá abajo, en las entrañas del gigante. Resulta que Neptuno tiene un motor interno, una especie de caldera, que todavía conserva el calor de cuando el planeta se formó hace miles de millones de años. Por alguna razón que todavía no terminamos de entender bien, Neptuno irradia más del doble de la energía que recibe del Sol. Es un planeta que se calienta a sí mismo desde adentro. Ese calor interno sube con una fuerza brutal y choca con el frío extremo del espacio. Y ese choque de temperaturas es lo que desata el infierno en la atmósfera. Es como si pusieras una olla con agua hirviendo dentro de un congelador industrial. El movimiento del vapor sería una locura. Esa dinámica crea cosas impresionantes, como la gran mancha oscura que la Voyager 2 vio en 1989. Era una tormenta tan grande que adentro cabía toda la Tierra, completita. Imagínate un huracán del tamaño de nuestro mundo, con vientos que harían que un huracán categoría 5 aquí se viera como una brisa de verano. Pero lo más raro es que, cuando los astrónomos volvieron a apuntar el telescopio Hubble hacia Neptuno unos años después, en 1994, la mancha ya no estaba, se había esfumado, y luego apareció otra en el hemisferio norte. Esto nos dice que la atmósfera de Neptuno no solo es violenta, sino que es increíblemente inestable y cambiante. No es como Júpiter, donde la gran mancha roja lleva ahí cientos de años dándole vueltas al planeta. En Neptuno, las tormentas nacen, destruyen todo a su paso y mueren en cuestión de años o incluso meses, solo para que otra nueva tome su lugar.
Es un planeta que está vivo de una manera aterradora, un lugar donde el cielo siempre está conspirando para despedazarte. Y luego están esas nubecitas blancas, todas finas y elegantes, que se ven volando por encima del azul profundo. Se llaman cirros de metano. Se ven bonitas en las fotos. Parecen pinceladas de pintura blanca, pero la realidad es que son cristales de hielo de metano que se mueven a velocidades que te harían llorar de miedo. Hay una nube en particular que los científicos apodaron Scooter porque se movía tan rápido que le daba la vuelta al planeta en muy poco tiempo, como si tuviera prisa por llegar a ningún lado. Esas nubes son las que nos permiten medir qué tan rápido sopla el viento allá arriba, y cada vez que hacemos las cuentas, los números nos siguen pareciendo un error de cálculo. Pero no es un error, es la naturaleza de Neptuno llevada al extremo más absoluto. ¿Por qué los vientos son tan rápidos comparados con los de la Tierra? Bueno, además del calor interno, hay otro factor que es clave: la falta de fricción. Aquí en nuestro mundo, el viento tiene que chocar contra montañas, contra bosques, contra ciudades y contra el mismo suelo. Todo eso va frenando el aire, le quita fuerza. Pero en Neptuno no hay nada. No hay una superficie sólida que le ponga un alto al viento. Es puro gas sobre gas, líquido sobre líquido. Una vez que una corriente de aire empieza a agarrar vuelo, no hay nada que la detenga. Es como una pista de hielo infinita, donde el viento sigue acelerando y acelerando hasta que rompe todas las marcas. Es una fluidez perfecta que se convierte en un arma de destrucción masiva. Si pudieras meterte en esa atmósfera, lo primero que notarías, antes de que el viento te hiciera pedazos, es la densidad. A medida que bajas, el gas se vuelve tan espeso que se siente más como un líquido que como aire. Estarías nadando en una sopa de hidrógeno, helio y metano que te aprieta desde todos lados, y en medio de esa sopa, los rayos. Se cree que en las profundidades de estas tormentas gigantescas hay relámpagos que harían que los de la Tierra parecieran chispas de un encendedor. Son descargas eléctricas de una potencia inimaginable, iluminando el azul oscuro con destellos que revelan por un segundo la magnitud del caos en el que estás metido. Es un espectáculo de luces y sombras en el que nadie querría tener un asiento en primera fila. Esa atmósfera es también una trampa química. El metano, que es el que le da el color azul, es apenas una pizca de lo que hay ahí abajo. La mezcla de gases es tan compleja y está bajo tanta presión que empieza a comportarse de formas que aquí en la Tierra solo podemos simular en laboratorios muy avanzados. Es un laboratorio de alquimia a escala planetaria. Y lo más loco de todo es que este desorden atmosférico es solo la fachada. Es apenas el envoltorio de algo mucho más extraño que ocurre más abajo. Porque cuando combinas esos vientos supersónicos con la presión que aumenta a cada kilómetro que desciendes, la química del carbono empieza a hacer cosas que parecen magia negra. Pero volviendo al viento, hay algo que siempre me ha parecido fascinante, y es el sonido que debe de haber ahí. En la Tierra, el viento silba o ruge cuando choca con algo. En Neptuno, el sonido sería un trueno constante, un rugido que no se detiene nunca, porque el aire mismo está chocando contra sí mismo a velocidades supersónicas. Sería un ruido que podrías sentir en el pecho, una vibración que te sacudiría hasta los átomos. Es la música de Neptuno, una sinfonía de destrucción que lleva sonando miles de millones de años sin que nadie la escuche. Es el sonido del caos puro, de la energía desatada en un mundo que no tiene un freno de mano. Neptuno nos enseña que el equilibrio es algo muy frágil. Aquí tenemos un planeta que está en el borde del sistema solar, casi olvidado, y sin embargo, es el que tiene la dinámica atmosférica más agresiva de todos. Es como el cayado de la clase que, cuando se enoja, rompe todo lo que tiene enfrente. No necesita del sol para ser una bestia. Le basta con su propio calor interno y con su naturaleza gaseosa para recordarnos que el universo no tiene por qué ser amable.
Cada vez que vemos una nueva imagen de Neptuno y notamos que una mancha oscura ha desaparecido o que han surgido nuevas nubes blancas, estamos siendo testigos de una batalla climática que no tiene fin. Es un recordatorio de que, allá afuera, en el abismo azul, la única constante es el cambio violento. Así que, cuando pienses en ese azul profundo y tranquilo, recuerda que es solo una máscara. Debajo de esa apariencia de paz, se esconde el motor más violento del sistema solar. Un lugar donde el aire es un cuchillo que corta a velocidades supersónicas y donde las tormentas se tragan mundos enteros. Neptuno no es un lugar para visitar, es un lugar para admirar desde una distancia muy, muy segura. Es el rey del caos atmosférico, el gigante que baila al ritmo de sus propios vientos, en una fiesta eterna de furia y frío que no tiene intención de detenerse nunca. Y mientras nosotros seguimos aquí en nuestra pequeña burbuja de aire tranquilo, Neptuno sigue allá afuera, rugiendo en la oscuridad, recordándonos que el verdadero poder de la naturaleza no necesita de luz para manifestarse en su forma más terrífica. Pero prepárate, porque si crees que el viento es impresionante, lo que pasa cuando esa presión y ese calor interno empiezan a apretar el carbono en las profundidades es algo que suena a cuento de hadas, pero que es una realidad científica aplastante. Si pensabas que los vientos supersónicos eran lo más extraño que este gigante azul tenía para ofrecernos, agárrate, porque ahora vamos a bajar a un lugar donde la realidad supera por mucho a cualquier película de ciencia ficción que hayas visto. Vamos a dejar atrás las nubes de metano y nos vamos a hundir en las profundidades de Neptuno, ahí donde la presión es tan bestial que las moléculas mismas empiezan a romperse bajo el peso de miles de kilómetros de atmósfera. Es aquí, en este punto intermedio entre el cielo gaseoso y el núcleo ardiente, donde ocurre uno de los fenómenos más alucinantes de todo el universo, la alquimia extrema. Estamos hablando de un lugar donde el lujo no es algo que se guarda en una caja fuerte, sino que cae del cielo en forma de tormentas eternas de piedras preciosas. Sí, escuchaste bien. En el corazón del abismo azul llueven diamantes. Para entender cómo es que esto es posible, tenemos que fijarnos en la receta química de Neptuno. Como ya platicamos, este planeta tiene un montón de metano en su mezcla. El metano es una molécula sencilla, un átomo de carbono rodeado por 4 de hidrógeno. En la Tierra, el metano es el gas que usamos para cocinar, o el que sale de la descomposición orgánica, algo bastante mundano. Pero en Neptuno, el metano es sometido a un castigo físico que no tiene nombre. A medida que te hundes hacia el interior del planeta, la presión aumenta de una forma que no te puedes imaginar. Imagínate que tienes a 10 elefantes parados sobre tu dedo gordo, y luego multiplica eso por 1.000.000. Esa es la clase de fuerza de la que estamos hablando. Bajo ese peso aplastante y con temperaturas que suben a miles de grados conforme te acercas al centro, las moléculas de metano simplemente tiran la toalla. Los enlaces que mantienen unidos al carbono y al hidrógeno se rompen, dejando a los átomos de carbono libres y solitarios en medio de una sopa hirviente de fluidos supercomprimidos. Y aquí es donde la magia de la física entra en acción. El carbono, cuando se ve acorralado por una presión tan inmensa y un calor tan sofocante, solo tiene una forma de sobrevivir: apretarse lo más posible. Los átomos de carbono se empiezan a juntar, buscando una estructura que sea capaz de aguantar ese castigo externo. Se alinean, se aprietan, se cristalizan. Y el resultado de ese proceso de supervivencia atómica es el diamante. Pero no creas que estamos hablando de polvito de diamante o de piedritas microscópicas. Los científicos creen que en las profundidades de Neptuno, estos diamantes pueden llegar a ser del tamaño de pelotas de golf, o incluso mucho más grandes, formándose en las capas superiores del manto y empezando un viaje lento y majestuoso hacia el fondo. Imagina esa escena por un momento, porque es de una belleza aterradora.
Estás en un entorno donde no hay luz, solo un resplandor difuso y extraño que viene del calor del propio planeta. El aire ya no es aire, es un fluido denso, caliente y eléctrico, algo así como una sopa espesa de agua y amoníaco. Y en medio de esa oscuridad líquida, de repente empiezan a caer estas gemas cristalinas, brillando con una luz que no debería existir ahí. Es una lluvia a cámara lenta. Los diamantes, al ser más densos que el fluido que los rodea, se hunden como si fueran piedras en un estanque, pero un estanque que tiene miles de kilómetros de profundidad. Es una tormenta eterna de piedras preciosas que nadie va a ver nunca. Un tesoro incalculable que está atrapado para siempre en las garras de un gigante de hielo. Lo más increíble es que esto no es solo una teoría loca de un astrónomo que tomó demasiado café. Durante años, los científicos sospecharon que esto pasaba, pero no tenían cómo probarlo. Sin embargo, hace no mucho, decidieron recrear las condiciones de Neptuno aquí en la Tierra, en laboratorios de alta tecnología. Usaron láseres de rayos X ultrapotentes para disparar contra muestras de plástico, que también tiene carbono e hidrógeno, y simular ese choque de presión y calor. ¿Y qué crees que pasó? Por una fracción de millonésima de segundo, vieron cómo se formaban minúsculos diamantes. La ciencia nos confirmó que el abismo azul es, en efecto, una fábrica de joyas a escala planetaria. La naturaleza, cuando se le presiona lo suficiente, convierte lo común en algo extraordinario. Pero no te vayas a creer que esto es un paraíso para buscadores de tesoros. Si pudieras mandar una nave a recoger esos diamantes, se desintegraría mucho antes de siquiera ver el primer brillo. La presión que crea esos diamantes es la misma que convertiría cualquier metal conocido en una hoja de papel arrugada en un abrir y cerrar de ojos. Es una ironía cruel del universo. El lugar con la mayor concentración de riqueza que podamos imaginar es también el lugar más inaccesible y letal de nuestro sistema solar. Es un tesoro protegido por las leyes más brutales de la física. En Neptuno, el lujo no es para presumirse. Es simplemente una consecuencia de la furia interna del planeta. Una lluvia de piedras preciosas que caen hacia un núcleo que está tan caliente como la superficie del Sol. Y la cosa no para ahí. Algunos científicos han ido un paso más allá en sus teorías y sugieren algo que suena todavía más loco. Dicen que, más abajo, donde el calor es todavía más intenso, esos diamantes podrían llegar a derretirse. Imagínate eso, océanos de carbono líquido con icebergs de diamante sólido flotando en la superficie. Sería un mar de joyas líquidas, una imagen que desafía todo lo que entendemos por geología o química. Aunque todavía no estamos 100% seguros de que existan esos mares de diamante, la pura posibilidad nos dice que Neptuno es un mundo que no tiene límites cuando se trata de ser extraño. Es un lugar donde lo que nosotros consideramos lo más duro y valioso del mundo, ahí es simplemente parte del ciclo del agua, o del ciclo del carbono, mejor dicho. Esta lluvia de diamantes también explica algo que mencionamos antes. ¿Por qué Neptuno está tan caliente por dentro? Cuando estos diamantes se forman y se hunden hacia el núcleo, generan fricción y liberan energía gravitacional en forma de calor. Es como si el planeta estuviera quemando sus propias joyas para mantener su motor encendido. Cada diamante que cae es una pequeña batería que ayuda a alimentar esos vientos supersónicos que azotan la superficie. Todo en Neptuno está conectado. La belleza de la lluvia de diamantes es la que alimenta la fealdad de las tormentas allá arriba. Es un ciclo perfecto de energía y materia. Una danza de carbono que ocurre en el silencio más absoluto de las profundidades. Pensar en Neptuno de esta manera cambia por completo la imagen que tenemos de él. Ya no es solo una bola fría y lejana, es un crisol, una olla a presión gigante, donde la materia se transforma en formas que aquí solo podemos soñar. Es un recordatorio de que, bajo las condiciones adecuadas, incluso el gas más simple
Puede convertirse en la estructura más fuerte y hermosa que existe, pero también es un recordatorio de nuestra propia fragilidad. Estamos tan acostumbrados a que los diamantes sean raros y difíciles de encontrar, que nos cuesta trabajo procesar la idea de un mundo donde son tan comunes como las gotas de lluvia en una tarde de julio en la Ciudad de México. Pero así es el cosmos. Lo que para nosotros es un milagro, para Neptuno es simplemente martes. Esta alquimia extrema es lo que define el carácter del planeta. Neptuno no pide permiso para romper las reglas. Se toma el carbono, lo mastica con su presión insoportable y lo escupe en forma de cristales perfectos. Es un proceso que ha estado ocurriendo por miles de millones de años. Una acumulación de riqueza que hace que todas las minas de la Tierra juntas parezcan un juego de niños. Pero es una riqueza prohibida, una que existe en un reino de oscuridad y fluidos supercríticos donde la vida, tal como la conocemos, no tiene ninguna oportunidad. El abismo azul guarda sus joyas con un celo absoluto, envolviéndolas en capas y capas de tormentas, frío y muerte. Así que, la próxima vez que veas una foto de Neptuno, ese disco azul tan sereno y callado, trata de imaginar lo que está pasando realmente ahí abajo. Trata de visualizar esos miles de kilómetros de sopa eléctrica y caliente, y esa lluvia incesante de diamantes cayendo en la negrura. Es un espectáculo que ocurre en este preciso momento, mientras tú escuchas esto, y que seguirá ocurriendo mucho después de que los humanos hayamos dejado de mirar las estrellas. Es la verdadera cara del gigante de hielo, un mundo de contrastes brutales, donde el frío del espacio se encuentra con un corazón de fuego que fabrica diamantes solo para verlos caer al vacío. Es la alquimia del abismo, el secreto más brillante y al mismo tiempo más aterrador de este último puesto de avanzada del sistema solar. Pero si crees que un océano de diamantes es lo más raro que hay ahí abajo, espera a que hablemos del corazón mismo del planeta, porque ahí es donde el hielo y el fuego se dan la mano en un abrazo que desafía toda lógica. Bajando un poco más en este viaje hacia lo desconocido, llegamos al lugar donde las palabras dejan de tener el sentido que les damos aquí en la Tierra. Tenemos que hablar de una contradicción que a los científicos les vuela la cabeza. El corazón de Neptuno es un lugar de hielo y fuego al mismo tiempo. Y no es una metáfora poética para que el documental suene más bonito. Es una realidad física que desafía toda lógica común. A Neptuno lo llamamos gigante de hielo, y eso nos hace pensar en una bola de nieve gigante flotando en el espacio, algo así como un témpano de hielo infinito y congelado hasta la médula. Pero la verdad es que ese nombre es un poquito engañoso. Para los astrónomos, el hielo no es necesariamente algo frío que le pones a tu refresco en una tarde de calor. En el lenguaje de las estrellas, hielo se refiere a compuestos como el agua, el amoníaco y el metano. Y en Neptuno, estos elementos no están precisamente en estado sólido para patinar sobre ellos. Están formando un océano interno que es, posiblemente, el lugar más extraño y agresivo de todo el sistema solar. Imagínate que vas descendiendo a través de esas capas donde llueven diamantes. A medida que te hundes, la temperatura, en lugar de bajar, empieza a subir de una forma alarmante. Es el gran misterio de Neptuno. A pesar de estar en el refrigerador del universo, el planeta está hirviendo por dentro. Debajo de la atmósfera de gas, te topas con el manto, que es básicamente un océano inmenso que envuelve el núcleo. Pero olvídate de las playas y del agua azulita del Caribe. Este océano es una sopa supercomprimida, densa y caliente, compuesta de agua, metano y amoníaco. Aquí la presión es tan salvaje que el agua no se comporta como agua. Está en un estado que los científicos llaman fluido supercrítico. Es algo que tiene la densidad de un líquido, pero se mueve con la libertad de un gas. Es una masa espesa que fluye bajo un calor que derretiría el acero en un segundo.
pero que se mantiene unida por la fuerza de gravedad aplastante del planeta. Este manto es el motor térmico de Neptuno. Es una zona de transición donde la materia está tan apretada que los átomos empiezan a hacer cosas raras. Bajo estas condiciones de presión extrema, las moléculas de agua se rompen, pero no se evaporan, sino que se ionizan. Los átomos de oxígeno forman una especie de red cristalina, mientras que los núcleos de hidrógeno, que son básicamente protones sueltos, se mueven libremente a través de esa red. Esto convierte a este océano interno en algo llamado agua iónica. Es un fluido que conduce la electricidad de una manera increíblemente eficiente. Imagínate un océano que no solo está caliente y bajo una presión de locos, sino que además está cargado eléctricamente, moviéndose en corrientes masivas que generan campos magnéticos inestables. Es una batería del tamaño de un planeta, un mar eléctrico que hierve en la oscuridad total. Y aquí es donde entra la parte del fuego. En el centro de todo este relajo, en el mismísimo corazón de Neptuno, se encuentra el núcleo. Los cálculos sugieren que es una bola de roca, hierro y níquel, más o menos del tamaño de la Tierra, pero con una masa mucho mayor, porque está comprimida al extremo. La temperatura ahí abajo es de unos 7000 grados centígrados. Para que te des una idea, eso es más caliente que la superficie del Sol. Es un horno nuclear natural, un remanente del calor que se generó cuando el planeta se formó hace 4500 millones de años. Es increíble pensar que, mientras en la superficie de Neptuno hace un frío que congela hasta el pensamiento, a unos cuantos miles de kilómetros hacia abajo hay un infierno que arde con una furia solar. Este contraste es lo que crea el paradoja térmica de Neptuno. Si comparas a Neptuno con su gemelo, Urano, la cosa se pone todavía más interesante y extraña. Urano tiene casi el mismo tamaño, la misma composición y está un poco más cerca del Sol. Pero Urano es un planeta muerto térmicamente. Casi no emite calor interno. En cambio, Neptuno es una máquina de generar energía. Emite 2,5 veces más calor del que recibe del Sol. ¿Por qué uno está apagado y el otro está a todo lo que da? Es una de las preguntas que todavía traen de cabeza a los astrónomos. Algunos dicen que Urano recibió un golpe tan fuerte en el pasado que todo su calor interno se escapó al espacio. Otros piensan que Neptuno tiene algún proceso químico interno, como esa lluvia de diamantes que mencionamos antes, que genera calor extra por la fricción de las gemas cayendo hacia el núcleo. Sea como sea, Neptuno es un planeta que se niega a enfriarse, un mundo que mantiene su propia calefacción prendida en medio de la noche eterna. Este calor interno es el que mueve todo el sistema. Es el que empuja las corrientes del océano Iónico y el que sube hasta la atmósfera para desatar esos vientos de 2000 kilómetros por hora. Es como una caldera gigante que nunca se apaga. Si pudieras ver a Neptuno con ojos que detecten el calor, no verías una bola azul y fría, verías un orbe brillante, una fuente de energía que lucha contra el vacío del espacio. Es un corazón de fuego envuelto en un manto de agua eléctrica, protegido por una armadura de gas helado. Es la definición perfecta de un caos organizado. Pero hablemos un poco más de ese océano de agua y amoníaco, porque es fascinante. No es un mar tranquilo. Debido a la rotación del planeta y al calor que sube desde el núcleo, este fluido está en constante convección. Grandes masas de esta sopa caliente suben, se enfrían un poquito al llegar a la parte superior del manto y vuelven a bajar. Es un movimiento circular masivo que nunca se detiene. Y como este fluido es conductor de electricidad, este movimiento es el que genera el extraño campo magnético de Neptuno. Pero no es un campo magnético ordenado como el de la Tierra, que tiene un polo norte y un polo sur bien definidos. El de Neptuno es un desastre, está todo chueco y descentrado, precisamente porque se genera en este océano iónico que está en constante turbulencia. Es como si el planeta tuviera un imán que alguien puso de lado,
y luego le dio un golpe para que se moviera de lugar. La presión en este punto es algo que simplemente no podemos replicar de forma masiva en la Tierra. Estamos hablando de millones de veces la presión atmosférica que sientes ahora mismo. A esos niveles, la química que conocemos en la escuela se va por la ventana. Los elementos se combinan de formas que parecen imposibles. Se cree que en esta zona, el amoníaco y el metano pueden formar estructuras metálicas, o que incluso el hidrógeno se vuelve un metal líquido. Es un mundo de materiales exóticos, una geología de pesadilla donde nada es lo que parece. El hielo arde. El agua conduce electricidad como un cable de alta tensión. Y el aire es tan denso que podrías masticarlo si no te matara primero. Lo más impresionante de todo esto es pensar en la escala. Estamos hablando de un océano que tiene miles de kilómetros de profundidad. Si juntaras toda el agua de todos los océanos de la Tierra, apenas llenarías una esquinita de este manto neptuniano. Es una reserva de fluidos tan gigantesca que nos hace sentir insignificantes. Y todo ese volumen está bajo un régimen de temperatura y presión que convierte al interior del planeta en un laboratorio de física extrema. Es el lugar donde el universo experimenta con la materia, llevándola al límite de lo que puede aguantar antes de colapsar. Este corazón de hielo y fuego es, en última instancia, el alma de Neptuno. Es lo que le da su color, su clima, su magnetismo y su personalidad violenta. Sin ese calor interno, Neptuno sería una bola de gas inerte, un mundo aburrido y gris perdido en la oscuridad. Pero gracias a ese núcleo ardiente y a ese océano eléctrico, Neptuno es un gigante vibrante, un lugar de una complejidad asombrosa que apenas estamos empezando a vislumbrar. Es un recordatorio de que, en el espacio, la belleza suele ser la máscara de una violencia inimaginable. El azul tranquilo de Neptuno es solo la tapa de una olla a presión que contiene los secretos más calientes y eléctricos de nuestra vecindad cósmica. Y mientras ese núcleo siga latiendo, mientras esos 7000 grados sigan empujando desde el centro, Neptuno seguirá siendo el planeta más implacable del sistema solar. Un mundo donde el fuego vive dentro del hielo, donde los diamantes se hunden en mares de agua eléctrica y donde la energía fluye en una oscuridad que no tiene fin. Pero este gigante no está solo en el vacío, tiene compañía, y una de sus lunas, en particular, es tan extraña que parece que no debería estar ahí. Un satélite que cuenta una historia de secuestros cósmicos y volcanes de nitrógeno que nos lleva a preguntarnos qué más se esconde en las sombras del abismo azul. Pero antes de llegar a eso, hay que terminar de procesar la idea de que, bajo ese cielo azul, hay un mar que hierve y un corazón que arde con la fuerza de una estrella, recordándonos que Neptuno es, en verdad, un mundo de extremos que apenas podemos empezar a imaginar. Si pensabas que Neptuno ya era lo suficientemente raro con sus lluvias de diamantes y sus vientos de locura, espérate a que hablemos de su luna principal, Tritón. Porque Tritón no es una luna cualquiera, es básicamente una intrusa, una ocupa cósmica que no debería estar ahí. Imagínate que vas por una avenida donde todos los coches circulan hacia la derecha, de forma ordenada y siguiendo el flujo del tráfico, y de repente te encuentras con un tráiler gigantesco que viene de frente, en sentido contrario, barriendo con todo lo que se le cruza. Eso es Tritón. Es la única luna grande de todo el sistema solar que tiene una órbita retrógrada, lo que en español simple significa que gira para el lado que se le da la gana, ignorando por completo la rotación de su planeta. Este simple hecho ya nos dice que Tritón no nació ahí, no se formó de la misma nube de gas y polvo que creó a Neptuno. No, Tritón es un prisionero, un objeto que fue secuestrado de las profundidades del espacio. Para entender de dónde vino este extraño satélite, tenemos que mirar mucho más allá, hacia las afueras del sistema solar, a una zona fría y oscura llamada el Cinturón de Kuiper.
Ahí es donde viven los restos de la formación del sistema solar, un montón de rocas y hielos donde también habita Plutón. De hecho, si pones a Tritón y a Plutón uno al lado del otro, te darías cuenta de que son como primos hermanos. Tienen la misma cara, la misma composición y ese mismo aire de misterio congelado. La teoría más aceptada es que hace miles de millones de años, Tritón andaba vagando por el cinturón de Kuiper, tal vez en pareja con otro objeto, hasta que se acercó demasiado al alcance gravitatorio de Neptuno. El gigante azul, con su fuerza descomunal, lo jaló hacia sí, rompiendo su órbita original y obligándolo a quedarse a su lado para siempre. Pero ese secuestro no fue limpio. Cuando Tritón llegó a la vecindad de Neptuno, debió de haber sido un caos absoluto. Imagínate el relajo. Tritón entrando a contramano, chocando con las lunas originales de Neptuno, destruyéndolas o lanzándolas al espacio exterior. Lo que vemos hoy es lo que quedó después de esa pelea campal. Una luna enorme dominando un sistema de satélites que quedó todo descuadrado por su llegada. Pero lo más loco de Tritón no es solo cómo llegó, sino lo que está pasando en su superficie. Fíjate que estamos hablando de uno de los lugares más fríos de todo el universo conocido. La temperatura ahí abajo es de unos 235 grados bajo cero. A esa temperatura, el aire que respiramos se volvería un bloque sólido más duro que el cemento. Casi todo lo que conocemos se detiene, se congela, se muere. Pero Tritón, desafiando toda lógica, es un mundo geológicamente activo. Cuando la Voyager 2 pasó por ahí en 1989, los científicos esperaban ver una bola de hielo muerta y llena de cráteres, como nuestra luna. Pero lo que encontraron los dejó con el ojo cuadrado. Tritón tiene volcanes, pero no son volcanes de lava ardiente como los de Hawái o el Popocatépetl. Son criovolcanes. Imagínate la escena. Estás parado sobre una superficie que parece la cáscara de un melón, toda arrugada y de un color rosado pálido debido a la nieve de nitrógeno y metano. De repente, el suelo tiembla y ves una columna negra que sale disparada hacia el cielo negro, alcanzando 8 kilómetros de altura. No es fuego, es nitrógeno líquido y polvo que sale a presión desde el interior de la luna. Es como si Tritón estuviera escupiendo chorros de gas congelado hacia el espacio. Es algo que no debería pasar en un lugar tan frío, pero pasa. Y la razón es, otra vez, la gravedad de Neptuno. El planeta gigante estira y afloja a Tritón todo el tiempo, como si estuviera amasando una pelota de hule. Ese amasado genera fricción y calor en el interior de la Luna, lo suficiente para que el nitrógeno se derrita y busque una salida hacia la superficie. Es un mundo que respira, que cambia, que tiene sus propias estaciones, aunque sean estaciones que duran décadas. Esa superficie de piel de melón de la que te hablo es de las cosas más raras que hemos visto en el espacio. Son valles y montañas de hielo de agua que se han ido deformando con el tiempo, creando un paisaje que parece sacado de un cuadro surrealista. No hay muchos cráteres de impactos de meteoritos, y eso es una pista clave. Significa que la superficie es joven, que se está renovando todo el tiempo. Tritón está constantemente borrando sus cicatrices, cubriéndose con capas nuevas de nieve de nitrógeno y materiales que salen de sus entrañas. Es una luna que se niega a envejecer, que se mantiene activa a pesar de estar viviendo en el congelador más profundo del sistema solar. Y luego está su atmósfera. Tritón tiene una capa de aire muy delgadita, compuesta principalmente de nitrógeno. Es tan tenue que casi podrías decir que no está ahí, pero es suficiente para crear nubes y neblinas que flotan sobre el horizonte rosado. En las fotos de la Voyager 2 se pueden ver las sombras de las columnas de los criovolcanes proyectadas sobre el suelo, lo que nos da una idea de la escala de este lugar. Es un paisaje fantasmal, un mundo de colores pastel y sombras alargadas, donde el silencio es absoluto.
interrumpido solo por el siseo ocasional de un chorro de nitrógeno escapando hacia el vacío. Pero la historia de Tritón tiene un tinte trágico, algo que le da un aire de crónica de una muerte anunciada. Resulta que, por culpa de esa órbita retrógrada de la que hablamos, Tritón está condenado. Cada vez que da una vuelta alrededor de Neptuno, pierde un poquito de energía por culpa de las mareas gravitatorias. Eso significa que, muy lentamente, Tritón se está acercando al planeta. No es algo que vaya a pasar mañana, faltan millones de años, pero el destino final de Tritón ya está escrito. Llegará un momento en que se acerque tanto que superará lo que los científicos llaman el límite de Roche. En ese punto, la gravedad de Neptuno será tan fuerte que Tritón no podrá aguantar la tensión y se despedazará por completo. Imagínate ese momento en el futuro lejano. La luna más grande de Neptuno se hará pedazos en el cielo, creando un sistema de anillos que dejaría a los de Saturno como un juego de niños. Neptuno se verá rodeado por una banda brillante de cristales de hielo y restos de lo que alguna vez fue un mundo activo. Será un espectáculo visual increíble, pero el precio será la destrucción total de esta luna rebelde. Tritón es, en esencia, una estrella fugaz a cámara lenta, un visitante que vino de las sombras del cinturón de Kuiper solo para terminar siendo devorado por el gigante que lo capturó. Es fascinante pensar que Tritón es, probablemente, el mejor vistazo que tenemos de cómo es Plutón de cerca, o cómo son los otros mundos que andan por allá en las afueras. Es una ventana a lo desconocido. Cada vez que estudiamos sus géiseres o sus llanuras de hielo, estamos aprendiendo sobre la química del frío extremo, sobre cómo la vida, o al menos la actividad geológica, encuentra una forma de manifestarse incluso donde parece imposible. Tritón nos enseña que no hay que dar nada por sentado. En un lugar donde todo debería estar muerto y congelado, hay volcanes. En un sistema donde todo gira para un lado, hay una luna que gira para el otro. Tritón es el recordatorio de que Neptuno no es solo un planeta, es un sistema complejo y dinámico que no sigue las reglas del resto del vecindario. Tener a una luna así, tan grande, tan activa y tan mal portada, hace que el abismo azul sea todavía más intrigante. Es como si Neptuno hubiera querido tener un trofeo de sus viajes por las fronteras del sistema solar y se hubiera quedado con lo más raro que encontró. Y ahí está Tritón, brillando con su luz rosada en la oscuridad, escupiendo nitrógeno al vacío y esperando pacientemente el día en que su órbita lo lleve finalmente al abrazo destructivo de su captor. Es una danza mortal que ha durado eones y que nos muestra que, en el espacio, hasta las lunas más grandes son solo piezas en un juego de ajedrez gravitatorio que no tiene piedad. Pero Tritón no es el único misterio magnético de este sistema. Neptuno tiene otra sorpresa guardada, algo que no se puede ver a simple vista, pero que define cómo el planeta interactúa con todo lo que lo rodea. Un campo magnético que está, por decirlo suavemente, completamente loco. Pero para entender eso, tenemos que dejar de mirar el hielo y empezar a mirar las fuerzas invisibles que azotan este rincón del universo. Si creías que ya lo habías visto todo con esa luna rebelde que gira al revés, déjame decirte que apenas estamos entrando en el terreno de lo verdaderamente extraño, porque ahora nos toca hablar de algo que no se puede ver con los ojos, pero que define la realidad de este planeta de una forma casi violenta. Vamos a platicar del campo magnético de Neptuno. Y mira, para que me entiendas rápido, si tú te llevaras una brújula a la Tierra, pues ya sabes, la agujita apunta al norte y todo bien, te orientas sin broncas. Pero si intentaras usar una brújula en Neptuno, lo más probable es que la pobre termine dando vueltas como loca o apuntando hacia un lugar donde no hay nada, porque el campo magnético de este gigante está, por decirlo de una manera muy técnica, completamente patas arriba. Es una de las anomalías más grandes de todo el sistema solar
y es lo que termina por confirmar que Neptuno no sigue las reglas de nadie. En la mayoría de los planetas que conocemos, como la Tierra o incluso el gigante Júpiter, el campo magnético es más o menos predecible. Imagínate que el planeta tiene un imán de barra metido justo en el centro, alineado más o menos con el eje sobre el cual gira el planeta. Por eso tenemos un norte y un sur que coinciden más o menos con los polos geográficos. Pero en Neptuno, el imán parece que lo puso alguien que no tenía ni idea de geometría o que lo hizo después de un par de tequilas. Primero que nada, el campo magnético está inclinado unos 47 grados respecto al eje de rotación. O sea, está casi de lado. Pero eso no es lo más raro. Lo más loco es que ese imán interno no está en el centro del planeta. Está desplazado, movido hacia un lado, a una distancia de más de 13.000 kilómetros del núcleo. Es como si el corazón magnético de Neptuno se hubiera querido salir del cuerpo y se hubiera quedado atorado a mitad de camino hacia la superficie. Este desajuste crea un caos que no te puedes imaginar, como el planeta gira sobre su eje cada 16 horas y el campo magnético está todo chueco y descentrado. Lo que tienes es una magnetosfera que se sacude y se retuerce en el espacio como si fuera una manguera suelta echando agua a presión. Mientras la Tierra tiene un escudo magnético estable que nos protege del viento solar de forma elegante, Neptuno tiene una especie de red invisible que está dando de latigazos a todo lo que tiene cerca. Es un campo magnético desaliñado que, en lugar de ser un escudo tranquilo, se comporta como una bestia herida que no deja de moverse. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Neptuno es tan diferente a nosotros? La respuesta nos lleva de regreso a ese océano de agua iónica y amoníaco del que hablamos antes. Verás, en la Tierra, el campo magnético se genera allá en el fondo, en el núcleo de hierro líquido que funciona como una dinamo gigante. Pero en Neptuno, los científicos creen que el campo magnético no nace en el núcleo, sino mucho más arriba, en las capas intermedias del manto. Es ese fluido eléctrico, esa sopa de protones sueltos moviéndose por el océano supercomprimido, la que genera la electricidad necesaria para crear el magnetismo. Como ese océano no es una capa sólida ni está en el centro exacto, el resultado es este campo magnético todo deforme y asimétrico. Es una prueba más de que las entrañas de Neptuno son un lugar de una actividad eléctrica tan brutal que termina por proyectar hacia el espacio una fuerza invisible que está totalmente fuera de control. Este relajo magnético tiene consecuencias muy reales para todo lo que rodea al planeta. Por ejemplo, las auroras. Aquí en la Tierra, las auroras boreales son hermosas y ocurren cerca de los polos, porque ahí es donde las líneas del campo magnético guían a las partículas del Sol hacia la atmósfera. Pero en Neptuno, las auroras son un desorden. Como el campo magnético está tan inclinado y movido, las auroras pueden aparecer en lugares donde no deberían estar, casi cerca del ecuador del planeta. Y no son esos arcos elegantes que vemos aquí, sino más bien destellos caóticos y manchas de luz que bailan en la oscuridad de la atmósfera azul. Es como si el planeta tuviera un cortocircuito constante que ilumina el cielo de forma errática. Pero no todo es un espectáculo de luces. Este campo magnético tan inestable también es una trampa mortal. Alrededor de Neptuno hay cinturones de radiación, zonas donde el magnetismo atrapa partículas cargadas de alta energía que vienen del Sol o del espacio interestelar. Debido a la forma tan irregular del campo, estas zonas de radiación son impredecibles y extremadamente potentes. Si una nave espacial no tuviera el blindaje adecuado y pasara por el lugar equivocado en el momento equivocado, la radiación freiría todos sus circuitos en un abrir y cerrar de ojos. Es una barrera invisible que castiga a cualquier intruso que se atreva a acercarse demasiado sin conocer las reglas de este juego magnético. Y luego está la interacción con las lunas, especialmente con Tritón. Tritón, como ya sabemos,
Es una luna que está ahí toda rebelde, y el campo magnético de Neptuno la golpea constantemente. Como el campo se mueve y gira de forma tan asimétrica, Tritón pasa todo el tiempo entrando y saliendo de diferentes zonas de influencia magnética. Esto genera corrientes eléctricas en la delgada atmósfera de la Luna y afecta la forma en que las partículas escapan de su superficie. Es una relación tóxica, por decirlo de alguna manera. Neptuno mantiene a Tritón prisionera con su gravedad, mientras que con su magnetismo le está lanzando ráfagas de partículas cargadas todo el día y toda la noche. Lo que más le vuela la cabeza a los astrónomos es que este campo magnético es un recordatorio de lo poco que sabemos sobre los gigantes de hielo. Cuando la Voyager 2 pasó por ahí en el 89, los científicos pensaron que tal vez habían agarrado al planeta en un momento raro, como si el campo magnético estuviera en medio de un proceso de inversión de polos. Pero después de mucho estudio y de comparar datos con Urano, que tiene un problema similar, se dieron cuenta de que no es una fase. Así es Neptuno. Es un planeta que vive en un estado de desequilibrio permanente. Es un mundo que decidió que la simetría es aburrida y que el caos es una forma mucho más interesante de existir. Imagínate navegar por el espacio cerca de Neptuno. No podrías confiar en ningún instrumento de navegación tradicional. Sentirías cómo las fuerzas invisibles tiran de tu nave de formas que no tienen sentido. Verías cómo el plasma solar se enreda con las líneas magnéticas del planeta, creando remolinos de energía que brillan en el vacío. Es una danza invisible de una complejidad absoluta, una red de fuerzas que envuelve al gigante azul y lo separa del resto del universo. Es el campo magnético de Neptuno el que le da su toque final de misterio, el que nos dice que, aunque logremos ver su superficie azul y medir sus vientos, lo que realmente mueve al planeta es algo que ocurre en las sombras, en una dimensión de fuerzas que apenas estamos empezando a mapear. Este campo magnético desaliñado es, en el fondo, la firma de Neptuno. Es lo que lo hace único. Es el resultado de ese corazón de fuego, de ese océano de agua eléctrica y de esa presión que desafía a la imaginación. Es una anomalía que protege al planeta de la radiación cósmica más dura, pero que al mismo tiempo lo convierte en un lugar hostil para cualquier cosa que intente entenderlo desde afuera. Es el escudo roto de un guerrero antiguo, una defensa que, aunque parezca estar en ruinas, sigue siendo lo suficientemente poderosa para mantener a raya a todo el sistema solar. Y mientras Neptuno sigue girando, con su campo magnético dando tumbos en la oscuridad, nos queda claro que este planeta es mucho más que una simple bola de gas y hielo. Es un motor de fuerzas extremas, un lugar donde lo invisible es tan importante como lo que podemos tocar. El abismo azul no solo es profundo en kilómetros, sino también en misterios que no podemos ver, pero que sentimos en cada ráfaga de radiación y en cada destello de sus auroras errantes. Pero después de haber explorado sus vientos, sus diamantes, su corazón ardiente, su luna secuestrada y su magnetismo loco, uno tiene que preguntarse, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que todavía no sabemos? Porque la realidad es que apenas hemos saludado a Neptuno desde lejos, y las preguntas que quedan en el aire son mucho más grandes que todas las respuestas que hemos encontrado hasta ahora. Es momento de mirar hacia el futuro y aceptar que el abismo azul todavía tiene muchos secretos que no nos ha querido contar. Después de todo lo que hemos platicado, de los vientos que te despedazan, de las lluvias de diamantes y de ese corazón que arde en medio del hielo, hay una verdad que es un poco triste y al mismo tiempo increíblemente emocionante. Casi todo lo que sabemos de Neptuno viene de una sola visita, una sola. Imagínate que quieres conocer cómo es la vida en un país entero, pero tu única referencia es una foto borrosa que alguien tomó desde la ventana de un tren que pasó a toda velocidad hace 35 años. Así de limitada es nuestra visión de este gigante azul. En 1989, la sonda Voyager 2 pasó por ahí, nos saludó,
Tomó unas cuantas fotos que nos volaron la cabeza y siguió de largo hacia la oscuridad del espacio interestelar. Desde entonces, nadie ha vuelto. Hemos estado observando a Neptuno desde lejos, con telescopios como el Hubble o el James Webb, que son maravillas de la tecnología, pero que no dejan de ser como mirar a través de un ojo de cerradura a una habitación que está al otro lado de la calle. El hecho de que nuestras mejores imágenes de cerca tengan más de 3 décadas es una locura si te pones a pensar en cómo ha avanzado la tecnología. En 1989, las computadoras eran prehistóricas, comparadas con el celular que traes en el bolsillo, y aún así, esa pequeña sonda nos dio suficiente material para que los científicos sigan rascándose la cabeza hoy en día. Pero la realidad es que tenemos una necesidad urgente de volver. Neptuno no es solo un planeta lejano, es la pieza del rompecabezas que nos falta para entender cómo se forman los sistemas solares. Allá afuera, en otras estrellas, hemos descubierto que los planetas del tamaño de Neptuno son de lo más común. El universo está lleno de mini Neptunos, y nosotros, que tenemos uno aquí en nuestra propia casa, apenas si lo conocemos. Es como tener un libro guardado en el estante más alto y solo haber leído la contraportada. ¿Qué es lo que todavía no sabemos? Bueno, la lista es más larga que la distancia para llegar allá. Para empezar, no tenemos ni idea de cómo es realmente el clima a largo plazo. Vimos esa gran mancha oscura en el 89, y luego, cuando volvimos a mirar con el Hubble años después, ya no estaba. Han aparecido otras, pero no sabemos por qué nacen ni por qué se mueren tan rápido. No sabemos si hay un ciclo de estaciones que dure los 165 años que tarda Neptuno en darle la vuelta al Sol. Imagínate lo que sería estudiar el clima de la Tierra si solo tuviéramos una foto de un martes de marzo de 1950. No sabríamos nada de los huracanes, ni de las nevadas, ni del calentamiento global. Estamos operando a ciegas, tratando de adivinar el comportamiento de un gigante basándonos en suspiros de información. Y luego está el misterio de las profundidades. Todo eso que platicamos sobre el océano Iónico y la lluvia de diamantes son modelos matemáticos muy sólidos, pero no son observaciones directas. Necesitamos una sonda que se meta de clavado en esa atmósfera, que aguante la presión y que nos mande datos reales sobre qué hay ahí abajo. ¿Es el agua realmente iónica? ¿Qué tan grandes son esos diamantes? ¿Hay alguna química extraña que no hayamos imaginado? Hay astrónomos que, en sus momentos más locos, se preguntan si podría existir algún tipo de vida exótica en esas capas donde el agua está líquida y caliente. No vida como la nuestra, claro, nada de pececitos ni algas, sino tal vez algún tipo de organización química compleja que se alimente de la energía interna del planeta. Es una posibilidad remota, pero hasta que no vayamos y echemos un ojo, no podemos descartar nada. El abismo azul es tan vasto que tiene espacio de sobra para esconder cosas que ni siquiera podemos soñar. El problema, como siempre, es la lana y la distancia. Llegar a Neptuno es una chamba monumental. Estamos hablando de un viaje que, con la tecnología actual, tardaría entre 12 y 15 años. Es una inversión de tiempo y dinero que hace que las agencias espaciales se lo piensen 2 veces. Tienes que construir una nave que aguante más de una década en el vacío, que sus instrumentos no se echen a perder y que, cuando llegue, tenga la energía suficiente para frenar y entrar en órbita. Porque esa es la clave. Ya no queremos más vuelos rápidos. Queremos un Neptune Orbiter, una misión que se quede ahí por años, que mapee cada rincón del planeta, que observe cómo cambian sus anillos y que mande una sonda aterrizadora a Tritón. Tritón es, por sí solo, una razón suficiente para volver. Esa luna es uno de los lugares más prometedores para buscar océanos subterráneos en el sistema solar. Si Tritón tiene un océano de agua líquida bajo su corteza de hielo, como muchos sospechan, entonces se convierte inmediatamente en un objetivo prioritario para la astrobiología. Imagínate encontrar un mundo que fue secuestrado del cinturón de Kuiper
y que guarda en su interior un mar caliente. Eso cambiaría por completo nuestra idea de dónde puede surgir la vida. Pero para saberlo, necesitamos instrumentos modernos, radares que puedan ver a través del hielo y cámaras que nos muestren esos criovolcanes en alta definición. Ver a Tritón de nuevo no es solo un capricho científico, es una necesidad para entender nuestra propia historia cósmica. Hay propuestas sobre la mesa, como la misión Neptune Odyssey de la NASA, que sueña con lanzar una nave en la década de 2030 para que llegue allá por el 2040 o 2050. Suena a mucho tiempo, ¿verdad? Pero en la escala del universo es un parpadeo. El problema es que si no empezamos ahora, las ventanas de lanzamiento se cierran. Para llegar a Neptuno de forma eficiente, a veces necesitamos usar la gravedad de Júpiter para que nos dé un empujoncito, como si fuera una resortera cósmica. Y esos planetas no se alinean todos los días. Si perdemos la oportunidad en los próximos años, podríamos tener que esperar décadas más para tener un viaje razonablemente corto. Lo que realmente quita el sueño a los astrónomos es la sensación de que Neptuno es la llave para entender el resto de la galaxia. Si logramos descifrar por qué su campo magnético está tan loco, o cómo es que genera tanto calor interno, podremos entender mejor a los miles de exoplanetas que estamos encontrando en otras estrellas. Neptuno es nuestro laboratorio local para la física de alta presión y baja temperatura. Cada secreto que le arranquemos al abismo azul es una lección que se aplica a todo el universo. Es el puente entre los planetas rocosos como el nuestro y los gigantes gaseosos como Júpiter. Mientras esperamos a que la humanidad se decida a lanzar esa próxima gran misión, Neptuno sigue allá afuera, girando en la penumbra, con sus vientos supersónicos rugiendo en el vacío y sus diamantes cayendo en silencio hacia el núcleo. Es un recordatorio de nuestra propia pequeñez, pero también de nuestra increíble capacidad para imaginar y deducir. Es asombroso que con solo un encuentro fugaz hace 30 años hayamos podido reconstruir tanto de este mundo implacable. Pero la curiosidad humana no tiene llenadera. No nos basta con saber que está ahí. Queremos tocarlo, queremos escucharlo, queremos entender cada centímetro de su azul profundo. El futuro de la exploración espacial tiene que pasar por Neptuno. No podemos pretender que conocemos el sistema solar si ignoramos al guardián de su frontera más lejana. Algún día, espero que no muy lejano, una nueva generación de científicos recibirá imágenes nítidas, en vivo y a todo color, de las nubes de metano y de las llanuras rosadas de Tritón. Ese día, muchas de las preguntas que hoy nos parecen imposibles de responder se volverán simples datos de enciclopedia, y seguramente surgirán nuevas dudas todavía más extrañas. Porque así es la ciencia. Cada respuesta es solo la puerta de entrada a un misterio más grande. Neptuno, el abismo azul, el gigante de hielo, el planeta de los diamantes. Llámalo como quieras, pero no lo olvides. Es el último puesto de avanzada, el lugar donde el sol es una estrella más y donde el frío desafía las leyes de la física. Es un mundo que nos espera con paciencia infinita, guardando secretos que podrían cambiar nuestra forma de entender el cosmos. Por ahora, nos quedamos aquí, en la calidez de la Tierra, mirando hacia el cielo nocturno y sabiendo que, allá en el borde de la oscuridad, hay un gigante azul que todavía tiene mucho que contarnos. El abismo nos está mirando de vuelta y es solo cuestión de tiempo para que reunamos el valor y la tecnología para devolverle la mirada de cerca, una vez más, y finalmente descubrir qué es lo que realmente habita en las profundidades de sus secretos terríficos. La última frontera no es el final del camino, es apenas el comienzo de nuestra verdadera aventura entre las estrellas.